Bien, pues hoy tenemos en el Ateneo de Jerez una conferencia muy interesante y la primera del año 2025. Esperemos que sea un año tan fructífero como lo ha sido el 2024. Tenemos la charla coloquio Papel de la grasa en la dieta, historia, errores y evidencia. En verdad es un tema bastante controvertido porque actualmente a nivel de nutrición, de dietética, de estética y sobre todo de salud. Con esta actividad organizada por el área de la sección de salud y bienestar del Ateneo de Jerez, tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de las grasas en nuestra alimentación, destacando su papel esencial para el organismo y las claves para un consumo equilibrado. El encargado de dirigir esta charla será José Luis Manzano Doña, que es el coordinador de la sección de aquí del Ateneo. Es enfermero especializado en salud laboral y graduado en dietética y nutrición, además de experto en terapias naturales como la acupuntura clínica y las terapias reflejas. José Luis ejerce como enfermero en la agencia tributaria y es docente en el Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz. Ha colaborado como formador en numerosos cursos y es coautor de varios capítulos del Manual de Enfermería Integrativa. Gran comunicador, también ha participado en el programa Salud al Día de Canal Sur y actualmente, como ya he dicho, coordina la sección de salud y bienestar del Ateneo. Bueno, pues a partir de ahora le damos a él la batuta de esta charla y nos informará de todas las cosas que estamos deseando saber. Con vosotros, José Luis Manzano. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, señoras y señores, amigos del Ateneo. Vamos a hablar hoy de las grasas, qué importancia tienen en nuestra dieta y qué ha ocurrido a lo largo de la historia para que tengan la prensa que tienen, la mala prensa que tienen. Hablaremos de la historia, de los errores que se han cometido a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando la enfermedad cardiovascular, que se la relaciona con las grasas, qué tipo de grasas son las que podemos consumir. Por eso he dado esa chuletilla para que cuando salgáis de aquí tengáis un sitio donde soportar y investigar un poco qué tipo de grasas son las que me convienen o no. Hablaremos de los omega 3, de la evidencia científica que hoy se conoce en relación a las grasas, del colesterol, por supuesto. No es una grasa que podemos comer, pero que también la fabricamos. Y por supuesto la vitamina D3, porque hablar de colesterol sin hablar de vitamina D3 o una sin la otra, parece que van deshermanadas. Pero antes de iniciar todo esto, quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que es la nutrición y la alimentación. A veces confundimos los términos. Alimentarse y nutrirse es muy distinto. Alimentarse es quitarme el hambre, es comer. Nutrirse es buscar los alimentos, aquellos componentes que son beneficiosos para mi salud. Vamos a hablar del BES, o haremos esta presentación en función del BES, que es el valor energético total que yo me consumo al día para hacer mis funciones vitales y a desarrollar una actividad física, deportiva o lo que sea. Las calorías del día a día. El consumo de carbohidratos, de proteínas y por supuesto de grasas. En una dieta media de unas 2000 calorías deberíamos de destinar entre el 30 y el 35% a las grasas. Si hacemos un cálculo y sabiendo que un gramo de grasa tiene 9 calorías, pues hacemos el cálculo y yo tengo que consumir al día 70 gramos de grasa. Si hacemos lo mismo con los hidratos de carbono y tengo que aportar entre 50 y 55% del valor calórico total, pues al final son aproximadamente unos 275 gramos de carbohidratos. Pero evidentemente no sería lo mismo alimentarse con azúcar puro, que es un carbohidrato, que alimentarse y nutrirse a través de los carbohidratos que nos da la tierra: verduras, frutas, hortalizas, féculas, cereales y por supuesto legumbres. Cuando hablamos de proteína tenemos que aportar el 15% de todo ese valor calórico total en forma de proteína, que si dividimos entre las calorías que tiene cada gramo de proteína,
pues suponen al día unos 75 gramos de proteína. Exactamente igual que antes, no sería igual consumirlas de bote, que viene muy bien hecho, está muy bien preparado, son proteínas muy puras, que tomar una proteína variada, procedente de las carnes, pescados, los derivados, sobre todo animales, pero también de la legumbre y el cereal. Y conforme a las grasas, pues exactamente igual. No da lo mismo tomar cualquier tipo de grasa sin reparar en qué tipo es, a aportar toda la grasa que debo de aportar y variada, a través del pescado, de los aceites de semilla, de los aceites de frutos. Todo eso y agua es lo que conforma la dieta humana. Sí, pero como ciudadano, ¿yo a qué le hago caso? Porque las recomendaciones que nos vienen están muy influenciadas. Aquí ha intervenido un poco a la limón el interés de la industria farmacéutica, el interés de la industria agroalimentaria y el interés de la evidencia científica o de la ciencia, ¿no? Fruto de todo ello, y depende de quién ha ido influyendo a lo largo de la historia, pues hemos ido variando y hemos ido cambiando, por ejemplo, de pirámides nutricionales. Aquí la primera que pongo, veis que en la base fundamentalmente aparecen cereales, en forma de pan, en forma de maíz, en forma de pasta, de croissant, de arroz. Se ve algo de legumbre ahí con un cacahuetillo pintado, una esquinita, pero veis que la base fundamental, lo que hasta ahora nos han querido vender, es que debemos de consumir sobre todo cereales. En el escalón superior están los alimentos equilibradores, los que nos proporcionan vitaminas, minerales, fitoquímicos. En el escalón de arriba está, como veis, todo lo que es la proteína. Y por último, los dulces en escaso consumo. Pero fijaros la paradoja. En la base, que es enormemente enorme, donde dice que en todas las comidas debe de haber presencia de carbohidratos, al final lo que está en la base y lo que está en la comida es lo mismo, son carbohidratos fundamentalmente, azúcares en general. Luego, si también nos dejamos llevar por la información que nos llega a través de inventos que hace la industria alimentaria, incluso a veces con la connivencia de los gobiernos, vemos, por ejemplo, la escala de Nutri-Score. No sé si os suena, lleva 2 o 3 años en el mercado. Es una escala que trata de orientarnos sobre qué alimentos son más sanos que otros dentro de lo que son los productos del supermercado, porque aquí quien ha intervenido es la industria agroalimentaria, no el campesino ni el pescador, sino la industria. Y como veis, cataloga como A a los alimentos más sanos, más saludables. Y conforme va subiendo, pues te dice que hay alimentos menos saludables. Y llama la atención, por ejemplo, que vemos como tenemos una pizza en la base, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el fabricante no es tonto. Si él quiere tener el apelativo de alimentos sanos y tener un A, lo que debe hacer es incrementar la fibra en esa pizza que yo hago, que el queso sea desnatado, que la harina sea integral, por ejemplo, y entonces hago un poco de, no fullería, pero sí cambia un poco la estructura de ese alimento y ya pasa de ser un alimento vulgar, como pues una pizza, a ser un alimento saludable. Porque lo que prima es aporte de proteínas, aporte de fibra, adición de buenas grasas como el aceite de oliva. Todo eso hace un plus, marca un plus positivo, mientras que la adición de grasas saturadas, de sal o de excesivo aceite marca un plus negativo. Por eso vemos en la escala, en la última, en la E, vemos una conserva, ¿verdad? La conserva de pescado. Además parece que es de las caras, la que se venden en tarritos, no de las que se venden en lata. Sin embargo está la E. ¿Por qué? Cuando es pescado azul, seguramente. Lo que se conserva o lo que se vende en conserva suele ser siempre pescado azul, o casi siempre, ¿verdad? No tienen en cuenta su omega 3, que está metido en aceite, es que es normal, es su conservante. Que tiene un aporte de sal, es que es normal, es la forma de conservarse. Sin embargo se castiga porque lleva mucha sal y mucha grasa, y no tiene en cuenta la función de ese alimento en el organismo. Entonces, en definitiva, se valora la calidad nutricional del alimento, no valora el grado de procesamiento que ese alimento tiene. Y un alimento, cuanto más se procesa, más va perdiendo cualidades nutritivas. Claro que la clasificación de A y B, se entiende que son alimentos sanos y saludables, el 27% de los ultraprocesados han obtenido esta calificación de A o B. Entonces, cuando vayamos a comer, si nos gustan los ultraprocesados, que hay que comer muy poquitos, esto sí nos puede servir, pero no es, digamos,
entendible o no debe ser asumible que como es A lo puedo comer porque es sano, simplemente. Lo sano es comer el producto del mercado, no del supermercado. Aquí tenemos unas pirámides nutricionales mucho más actuales. Vemos una de Food Triangle, una asociación sueca. Fijaros que la tiene invertida y la gran parte de la pirámide es fruta, verdura, aceites, semillas, frutos secos, y progresivamente vamos bajando con un consumo menos veces al día de proteínas y ocasionalmente otro tipo de productos. Y nos vamos a nuestra pirámide nutricional, ¿verdad? A nuestra pirámide de la dieta mediterránea, que tan orgullosos estamos de ello. En la base completamente de que tengamos que tener siempre presente, un segundito que me he dejado la cama por aquí, hay cosas que quiero. Bueno, en definitiva, el ejercicio físico a diario, la convivencia con las personas a diario, que nos fijemos y que tratemos de que el alimento que comamos sea de la tierra, sea de nuestra zona, de kilómetro cero, que se puso tan de moda, no la encuentro. Bien, que también respetemos las formas de cocinado, que son importantes. Bien, ya una vez en la pirámide lo metemos. En la base de abajo del todo tenemos el agua, fundamental. Luego tenemos, aquí ya no están los cereales en la base de la pirámide, sino que está la fruta, la verdura, el aceite de oliva. Seguimos escalando y no aparecen los cereales. Los cereales aparecen muy poquito. Bueno, sí, aquí aparece un punto de pan, un punto de trigo, para 1 o 2 raciones al día, menos que de fruta y verdura, es lo que aconseja la dieta mediterránea. Vamos subiendo semillas, quesos, lácteos, etcétera, 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 y al final la repostería, la pastelería, y el vino con moderación y respetando las costumbres de cada sitio. No porque la dieta mediterránea admita el vino, si no es bebedor no tiene por qué tomarlo. Pero si vemos el cambio es que la base de la alimentación debe estar en los productos del mercado, no del supermercado. ¿Y qué nos ofrece el mercado, verdad? Porque la alimentación se ha centrado mucho en encontrar nutrientes y kilocalorías. Y un alimento es mucho más que eso. Ofrece beneficios saludables para la salud. Los alimentos tienen una compleja matriz alimentaria que solo es saludable cuando está en su forma más natural o mínimamente procesada. La salud tiene que ver con los alimentos y las sinergias que esos alimentos hacen unos con otros. El proceso industrial que fabrica alimentos ignora todo esto y no valora cómo eso puede llegar a repercutir sobre la salud. Los alimentos se clasifican básicamente en 3 grupos. Grupo 1, comida real, grupo 2, buenos procesados y grupo 3, ultraprocesados. La comida real, ya imagináis, verdura, hortalizas, tubérculos, raíces, frutas, verdura, café, cacao, infusiones, hierba y especias, aceites, cereales integrales, todo eso es un alimento de comida real. En la comida de buenos procesados son alimentos reales que han tenido algún proceso artesanal que beneficia al alimento o que prácticamente no le quita virtud. En el procesamiento es requisito que no debe interferir ni reducir la calidad, siendo igual, mejor o consentir una mínima pérdida. Aquí vamos a tener varias gamas de alimentos. La gama segunda, conservas y semiconservas. La tercera gama, congelados y ultracongelados. Cuarta gama, alimentos reales envasados en atmósferas modificadas. O la quinta gama, que son platos cocinados y envasados al vacío de alimentos reales. Siempre hablamos de que el origen del alimento es el alimento real. Y por último tenemos los ultraprocesados. En el proceso se les añaden, retiran, mezclan más de 5 ingredientes de dudosa calidad. Van a ganar dinero, no van a mirar por nuestra salud, ¿no? Es una industria. Y además muy curioso, una industria que se rige por los parámetros de la industria y deberían de regirse por los parámetros de la salud. Pero bueno, van a buscar siempre el precio.
Por tanto, todo eso hace que su calidad sea siempre dudosa. Son alimentos que pueden dar un sustento energético, que nos sirven para quitarnos el hambre, pero no nos van a nutrir y a la larga, incluso a medio plazo, pueden ocasionar problemas de salud. Ahí tenemos los refrescos, bebidas energéticas, zumos envasados, lácteos, helados, pan blanco, galletas, carne procesada, precocinados, cereales refinados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y dicho esto, vamos a entrar ya en el tema de las grasas. Vamos a hablar primero de su historia, de por qué tiene tan mala prensa la grasa. Vamos a ceñirnos, vamos a viajar al siglo XIX y un tal Atwater, químico, experto en nutrición y metabolismo, se le dijo que era el padre de la nutrición moderna, inventa el sistema Atwater. Y ese sistema Atwater lo que hace es que le da calorías a los distintos macronutrientes. Ya hemos dicho, los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas. Y a la grasa le da 2,25 veces más calorías que a cualquier carbohidrato. O sea, me tomo un gramo de hidrato de carbono o de proteína, si me tomo un gramo de grasa, me engorda o me aporta las mismas calorías que 2,5 gramos de hidrato de carbono o 2,5 gramos de proteína. Ya sería la grasa en desventaja. De hecho, esas 9 kilocalorías por gramo han pesado mucho más que las funciones que las grasas hacen en el organismo, y ver qué problemas puede haber cuando restringimos las grasas en la dieta. Ha pesado mucho más que la palatabilidad que tiene la grasa le da sabor a los alimentos, y también ha pesado mucho más que la saciedad que la grasa produce en la dieta. De hecho, las primeras dietas para adelgazar surgen ahí. ¿Y cuál era la novedad? Reducir la ingesta de grasas. Vamos a hacer adelgazar a la gente reduciendo las grasas, porque son las que más calorías proporcionan, sin valorar otras cosas más. Bien, pasados los años 1950 aproximadamente, Ansel Keys, fisiólogo, también americano, precursor del estilo mediterráneo de comer, que derivó en lo que se conoce hoy como dieta mediterránea, él la siguió toda su vida desde que la descubrió, y ahí veis que duró 100 años. Este señor publicó en el año 1980 un libro, mi inglés muy básico, muy malo, Seven Countries Study, que se trataba de hacer llegar a la población un estudio que le había hecho sobre lo que en cada país se comía y la enfermedad cardiovascular que había en cada país. Y si había una relación directa o indirecta con lo que se comía y la enfermedad cardiovascular. Estudió 23 países, pero en su libro publicó solo 7. Eso ya generó muchas ampollas, porque había quien decía, oye, usted ha tergiversado la información, usted no ha presentado todo lo que se sabía, ¿no? Por ejemplo, sometió el país de Francia. Francia, la mantequilla, que es una grasa saturada, está muy implantada y sin embargo tiene un índice de enfermedad cardiovascular bastante más bajo que nosotros, ¿no? Entonces ahí tuvo ya, digamos que el parto fue difícil y complicado, muchas críticas. Y lo que se trasladó a la sociedad, lo que caló realmente a la sociedad, es que las grasas saturadas, la grasa en general y el colesterol fomentaban la presencia de enfermedad cardiovascular. Eso fue lo que realmente caló. De modo que en esta pequeña introducción a esa historia, ¿qué deducciones sacamos? Que la grasa es la culpable de la obesidad y por tanto la solución es una dieta baja en grasas, y que las grasas son las culpables de la enfermedad cardiovascular y que por tanto la solución es bajar el colesterol. Errores en el peso, y venimos así desde hace muchos años. Aquí tenemos, por ejemplo, una portada de la revista de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria del año 2013, donde hizo una serie de recomendaciones, y en esas recomendaciones está lo que hemos repetido durante años. Elija productos bajos en grasa, tome productos light, evite la comida rápida lista para freír, cocine con poco aceite, fomente el vapor, el horno, los hervidos, evite los fritos, los rebozados, las salsas, tome los lácteos, desnatados o semidesnatados, los quesos, yogures, leche, no coma alimentos grasos. Eso ha sido un mensaje, ¿verdad?, que nos ha llegado durante los últimos, ¿cuántos? 30, 40, 50 años, un poco más o menos, ¿verdad? Ya
en términos de salud, casi todo el mundo se refleja mucho en Estados Unidos, ¿no? Y ya las dietas y las guías de alimentación de Estados Unidos del año 80 hasta el año 2005 han venido repitiendo continuamente que hay que no abusar o evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y de colesterol, desde el año 80 hasta ahora. Pero más actual todavía, año 2024, en los medios de comunicación en el mundo aparecía lo siguiente: la dieta baja en grasa de Jennifer López, con la que no pasarás hambre. Y al final dice que tendrá a adelgazar. Bueno, eso es lo que nos están vendiendo, ¿verdad? ¿Qué dice la ciencia? Y sobre este tema, esto en el año 2015 se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de todo lo que había publicado que relacionaba grasas con peso o con dietas de adelgazamiento y qué conclusión llegan. La eficacia de la distinta grasa de adelgazamiento depende de la adherencia. Si el paciente adhiere la dieta, el paciente se identifica con la dieta, el paciente va a seguir la dieta, ¿vale? Eso hasta ahí es razonable. Pero las dietas bajas en grasa son las que menos adherencia generan. Quitarle grasas a las personas hacen que las personas no sigan esa dieta baja en grasas. Y por otro lado dice, las dietas bajas en grasas para adelgazar funcionan tan mal o peor que cualquier otro planteamiento dietético. Otro estudio, también de revisiones sistemáticas y metaanálisis del año 2012, dice: a la hora de adelgazar no hay casi ninguna diferencia entre una dieta pobre en carbohidratos y una dieta pobre en grasas, aunque las dietas pobres en carbohidratos parecen más eficaces a largo plazo para adelgazar y además, fijaros, mantienen una mejor salud cardiovascular. Pero si eran las culpables, ahora resulta que no lo son tanto. Más errores sobre la obesidad. Fijaros que esto es muy curioso. Regular el peso corporal es muy complejo. No se trata simplemente de lo que como y lo que quemo haciendo ejercicio. No, esto es una matriz muy compleja. Va a intervenir la genética de cada uno, la biología humana, va a intervenir el ambiente, lo que llamamos la costumbre, ¿no? Todo eso tiene que ver con lo que comemos y con el peso, por supuesto. Bien, hay estudios que han identificado a un subgrupo de personas. Dicen que hablan entre el 4 y el 40% del sobrepeso actual, Un grupo de personas con un IMC, un índice de masa corporal alto, pero con buena salud metabólica. O sea, personas con sobrepeso, pero saludables, con niveles de presión arterial, de colesterol, de sensibilidad a la insulina, de triglicéridos y de grasa en el hígado buenos. Le llaman obesidad metabólicamente saludable. Parece que estamos rompiendo esquemas. No, todo el mundo tiene que estar delgado para estar sano. Se puede estar un poquito rellenito y estar sano, Los estudios que hay sobre la fisiología de la grasa, sobre cómo se comporta la grasa en el organismo y qué funciones tienen, muestran que no siempre la grasa es un problema de salud. El problema es dónde se deposita la grasa. Si la grasa se deposita en el hígado, se deposita en el páncreas, nuestro cambio metabólico va a ser radical a peor. Por tanto, se puede estar obeso o con sobrepeso, sin grasa en hígado y sin grasa en páncreas, y hacer una vida totalmente de persona saludable, sin miedo a contraer ningún tipo de enfermedades. O se puede estar muy delgado y con grasa en hígado y con grasa en páncreas y tener una vida de menos saludable, ¿vale? O sea que no todo es la imagen estética, sino es cómo esa grasa funciona en el cuerpo. En definitiva, la grasa en los muslos es mejor que la grasa en el vientre. Llegamos hasta que en el año 2023 la agencia o la Asociación Médica Americana corrigió lo de los IMC y dijo que era una forma imperfecta de medir la grasa corporal, porque hay múltiples subgrupos de personas. No se tienen en cuenta los grupos étnicos, las razas, el sexo, los géneros y las franjas de edad. La medicina siempre nos quiere estandarizar. Usted tiene que tener atención en 12, 8, sí, con 20 años vale, pero con 80, con 70, con 60, 12, 8, tiene que ser capacita, no puede ser de otra manera.
Usted tiene que tener colesterol 200. Bueno, sí, vale, con 20 años, pero igual con 70 no, mi cuerpo necesita tener más colesterol, ¿verdad? Bien, pues todos esos son cambios que se están haciendo. Una epidemióloga ya publicó en el año 2005 un análisis estadístico hecho en Estados Unidos donde decía: la gente con sobrepeso, con un IMC entre 25 y 30, de 25 hacia abajo se consideran sanos, 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 39 obesos y de 39 en adelante, obesos mórbidos o grandes obesos, bien, sobrepeso 25 a 29 tenían mejores tasas de mortalidad más bajas. O sea, morían menos personas rellenitas, digamos. En el 2013 se vuelve a publicar también una revisión de 97 estudios donde intervienen 2.800.000 personas y demostraba lo mismo, en que un índice de masa corporal por encima de los estándares ahora mismo que están establecidos es mejor para la salud que seguir los que están establecidos. Y los vínculos entre perder peso y la salud, los científicos dicen, realmente no entendemos por qué perder peso es tan beneficioso. Pero las personas obesas y con problemas metabólicos que pierden simplemente un 5% de su peso ya ganan mucha salud. Y si pierden entre el 15 y el 25, mejoran muchísimo más su salud. Y no está claro por qué, no se ha averiguado por qué todavía. Cómo funciona todo eso por dentro, aún no se ha averiguado. Pero estos son los datos que nos dan los dos estudios. A nivel de enfermedad cardiovascular, ya lo dije antes también, la interpretación que se hizo de la hipótesis lipídica, lípidos también son grasas, la hipótesis lipídica de Case sobre que hacer bajar el colesterol reducía el riesgo cardiovascular, resulta que eso caló enormemente en la sociedad. Y a partir de ahí, la industria cerealística y la azucarera aprovechó y dijo, bueno, como aquí hay un barullo tremendo, no se ponen claros si son buenas las grasas, no lo son, la relación que hay no la hay, entonces yo aprovecho y hago una gran publicidad e impongo, y os sonarán los cereales Kellogg's que salen en el mercado por los años 80, 90, aprovechando esta coyuntura. De modo que el americano deja de desayunar huevo con bacon para empezar a desayunar cornflakes con leche o tortillitas de esas con sirope. Cambio dramático y drástico de la forma de alimentarse desde el primer momento del día. Bien, a pesar de esta hipótesis nunca fue demostrada y nunca se ha descrito ni se ha publicado qué descripción es la real para hacerle caso a que las grasas son las causantes de la enfermedad cardiovascular. Por otro lado, reducir colesterol mediante dieta o medicación no reduce la mortalidad. En un estudio, una revisión hecha de 2010 que concluye una ausencia total que relacione grasas saturadas y enfermedad cardiovascular. El 80% del control de la enfermedad cardiovascular son los hábitos de vida. No es solamente el comer menos grasas, hay mucho más detrás también de la enfermedad cardiovascular. Este señor Case fue portada de la revista Time, fue un innovador en su momento, fue realmente un investigador que se le hizo mucho caso en Estados Unidos, y aquí tenéis la portada del libro sobre los siete condados. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si vemos la historia y lo que ha transcurrido a lo largo de la historia, la prevalencia, la incidencia de enfermedad cardiovascular sigue siendo la misma, desde los años 90 y tantos hasta el año 2000 y pico. Ahí veis la primera imagen, ¿verdad? En rojo están las tasas de enfermedad cardiovascular. La línea del centro de cardiopatía isquémica, que tiene que ver con las grasas del colesterol, las grasas como el colesterol que tapona las arterias, y la de abajo tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, ictus y accidentes cerebrovasculares. Y veis que en todos estos años en los que hemos estado sometidos a restringir a restringir la grasa en la dieta, que incluso mucha gente ha seguido tratamientos anticolesterol, ¿verdad?, para tratar de mejorar todos estos valores, el impacto que ha tenido en la salud realmente ha sido muy mediocre, o por no decir prácticamente, y esto está sacado de revistas de cardiología. En la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, vemos la epidemiología de la enfermedad cardiovascular en España y cómo ha ido aumentando tanto en hombres como en mujeres.
El esquema es del año 1975 hasta el 2001. Nota de prensa reciente. La incidencia de la insuficiencia cardíaca en España ha aumentado más del 30% en la última década. No estamos mejorando la salud cardíaca cuando abordamos la dieta como objetivo. Habría que abordar otros campos, o dentro de la dieta otros macronutrientes. Seguimos con la prevalencia. Aquí vemos que la insuficiencia, todas las enfermedades que están prácticamente, que no han variado mucho, tienen que ver con el colesterol y con la relación que se ha hecho con la enfermedad cardiovascular. Me llama la atención la imagen donde aparece el chico y la chica de espalda, ¿verdad? Mueren casi 8.000 mujeres más que hombres por enfermedad cardiovascular al año en España. Mujeres 53%, hombres casi 47%. Algo que también las mujeres deberían darse mirar, porque esto ha cambiado en los últimos años, todo este no es así. Bueno, ¿y qué nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre el consumo de grasas? Porque deben de aportar entre el 30 y el 35% de ese valor energético o valor calórico total, del PET. De ese 30 al 35%, menos de un tercio deben de ser grasas saturadas. ¿De dónde? De la grasa de la carne, de los huevos, de la mantequilla, de los aceites vegetales como la palma, el palmiste y el coco, que sabéis que son grasas saturadas que también nos han llegado al oído después de mucha publicidad que ha habido sobre ella, ¿verdad? Y el resto, hasta el 35%, si quitamos ese 8, 9 o 10% que son las saturadas, son ácidos grasos insaturados. O sea que podemos estar hablando de aproximadamente un 26-27% deben de ser grasos, ácidos insaturados. Y dentro de estos hay dos tipos: los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los poliinsaturados tienen que ser entre el 6 y el 10%, y el resto monoinsaturados. Por lo tanto, por ese cálculo que hemos hecho, aproximadamente 2/3 de las grasas que yo consumo al cabo del día tienen que ser monoinsaturadas. ¿De dónde las tengo que obtener? Del aceite de oliva, de aceites vegetales como el de girasol alto oleico, como el aceite de colza, que tiene la prensa que tiene en este país por lo que ocurrió, pero no en otros países. Es más, lo consumimos seguramente todos y cada uno de nosotros, lo único que con otro nombre, porque la industria lo incorpora en sus alimentos, pero en vez de ponerle colza, que aquí en España suena a, pues no sé, pues le ponen aceite de nubila. ¿Os suena eso de aceite de nubila en algún ingrediente? Pues miradlo esta noche cuando vayáis a casa, que en algún precocinado o en algún ultraprocesado seguramente aparece ese aceite de nubila. Buen aceite, no vamos a quitarle méritos. Los aguacates también son poliinsaturados. Como poliinsaturados, las fuentes, ¿dónde están? El aceite de soja, de maíz, de girasol, el aceite de semillas y por supuesto los omega 3 en especial, que es una maravilla de grasa. ¿Queda claro esto? Menos del 10% de ese 30-35% grasas saturadas, y el resto insaturadas. Los omega 3 he hablado de ellos como una grasa poliinsaturada, forma parte de lo que llaman aceites grasos esenciales. Quiere decir que o los tomo por la dieta o no soy capaz de conseguirlo, por eso se llaman esenciales. Y ahí tenemos los omega 3, los omega 6 y los omega 9, que luego un poquito más tarde hablaremos. Aquí tenemos una clasificación de las grasas. Procedentes de zumo, ¿cuáles son? La palma, que es un fruto, y luego el aceite de oliva. Y se acabó. Los demás son todos de semilla. Bueno, el de coco también. Son aceites de semilla. Refinados, todos prácticamente, salvo cuáles, lo que ya sabemos, aceite de oliva virgen extra, por eso no está refinado, es del jugo. O el aceite de oliva virgen, tampoco está refinado. Después está el oliva refinado y el aceite de oliva que también está refinado. Refinar un aceite no es igual que refinar un carbohidrato. Y ahí quiero también hacer una apreciación. Cuando hablamos de refinar un alimento no pensemos que se hace todo igual, no. Cuando yo refino un trigo, le quito el germen del trigo, le quito la cáscara, le quito la fibra y dejo exclusivamente, digamos, la harina pura y dura, carbohidratos puros y duros, ¿vale? Y todo lo que enriquece ese cereal lo retiro y luego lo venderé para piensos animales o lo encapsulo en botes y lo vendo como fibra por otro lado, ¿verdad?
Cuando refino un aceite, lo que se hace es que se le mezclan productos químicos para extraer el máximo posible de aceite de ese fruto, pero una vez que ya lo he conseguido, retiro el producto químico y me queda el aceite puro. O sea que no se ha alterado la calidad del aceite a través del refinamiento, cosa que se hace con los cereales. Y dicho esto, vemos que casi todos son refinados, menos los de aceite de oliva. Y aquí tenemos también grasas saturadas, las poliinsaturadas, las monoinsaturadas alto-oleico, que son las que tenemos que consumir más, y básicamente las procedentes del aceite de oliva. Y el punto de humo, también es una cosa muy interesante, porque yo puedo usar un aceite, lo puedo usar varias veces, si no me paso de su punto de humo. Si paso de su punto de humo, ya se empieza a descomponer, se empieza a desneutralizar y ya no es tan saludable. Entonces, si quiero utilizar un aceite en freidora, donde voy a calentar mucho, pues igual un alto oleico, girasol, o un aceite de oliva de orujo, que tiene un punto de humo muy alto, soportan mejor esa temperatura que, por ejemplo, poner un aceite de oliva virgen extra en una freidora. El AOVE, como se le conoce, debería consumirse en crudo, que es como realmente disfrutamos de su palatabilidad y de su sabor y de sus virtudes. Esta es la chuletilla que os he ofrecido, no nos vamos a parar, luego al final si alguno tiene dudas pues lo comentamos. Y aquí tenemos como solo el consumo de aceite en el mundo. Vemos que entre el aceite de palma, de soja y de colza, el 80% de la población mundial es lo que consume. Luego le sigue el girasol y ahí vemos una esquinilla del aceite de oliva, un 1,5% solamente de consumo a nivel mundial. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de omega 3. Los omega 3 se sabe que reducen el colesterol LDL, el que llaman malo, y además los triglicéridos, que es una grasa de sangre a la cual quizás no se le tenga o se le preste la atención que se le debería. Tiene una actividad antiinflamatoria, y lo subrayo, porque aquí está su gran virtud. Es un gran antioxidante y sobre todo es un gran antiinflamatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular per se, el propio omega 3, y también el riesgo de sufrir ictus. ¿Consumir cuánto? 664 miligramos al día reduce hasta un 40% de la enfermedad cardiovascular, el riesgo de sufrirla. Esos son los resultados de varios estudios en los que coinciden. Y dentro de los omega 3 tenemos que saber que hay tres tipos de omega 3. Están los ALA, procedentes de la tierra, semillas de lino, semillas de chía, nueces, aceite de colza, frutos secos. Y luego tenemos el DHA y el EPA, que son los que tienen más que ver con la salud cardiovascular. ¿De dónde lo buscamos? Del pescado azul, del aceite de hígado de bacalao, que eso ya no se consume ni para nada, las microalgas y el marisco. Y el EPA, que viene del pescado azul y del marisco. Si hay algún vegano o algún vegetariano en la sala que no consuma, por ejemplo, pescado azul, dice que podría empezar a cuestionarse, oye, mi salud cardiovascular, si no tomo ni EPA ni DHA, ¿qué es lo que pasa con ella? Bueno, no pasa nada, el organismo es sumamente inteligente. Si consumimos omega 3 del tipo ALA, cuando este hace su función, los excesos, el cuerpo lo transforma en EPA y en DHA, para cubrir todas las funciones que tiene este tipo de omega 3. Luego tenemos los omega 6, fijaros, actividad proinflamatoria, todo lo contrario con el omega 3. El exceso aumenta el riesgo de sufrir inflamación general, de sufrir mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, incluso de cáncer. ¿Cuáles son las fuentes? Aceite de soja, de maíz, de girasol, los huevos, la carne y los lácteos, ¿vale? Y por último el omega 9, y una actividad saludable por la presencia de polifenoles, y lo vamos a encontrar en el aceite de oliva, en las aceitunas y en el aguacate fundamentalmente. Y aquí pongo entre un cuadradito una cosa que es muy importante. La clave en la salud, cuando hablamos de omega, de grasas y de omegas concretamente, está en el balance que hacemos entre el omega 3 y el omega 6. Lo ideal es que yo me tome 4 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3 que consumo. Si yo mantengo ese ratio, digamos que mi salud cardiovascular no debería de afectarse mucho, y si se afecta para bien. Mientras que, ¿qué es lo común? Pues aquí tenemos que lo común va de 15 a 30
omega 6 por cada omega 3. En Europa estamos alrededor de un consumo de 15 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3, y en Estados Unidos puede llegar hasta 30 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3. Ya esto que nos está haciendo ver claramente, porque vivimos proinflamados. Si yo en mi dieta tengo mucho más proinflamatorios que antiinflamatorios, yo vivo inflamado. ¿Estoy gordo? No, estoy inflamado. No tienes por qué estar gordo, puedes estar delgado y estar inflamado, y puedes estar gordo y no estar inflamado. Todo depende en medicina y en salud y en el peso, las cosas no están tan encorsetadas, no son tan estandarizadas. ¿Y por qué son importantes las grasas? ¿Por qué hay que consumir grasas? Tienen funciones específicas en el organismo. A nivel de las células, de cada uno de los millones de células que tenemos, forman parte de su estructura y de su membrana. Ayuda al transporte de sustancias entre los medios de fuera de la célula y del interior de la célula, hace un intercambio de sustancias para su supervivencia. Por tanto, permiten penetrar nutrientes y también permiten bloquear entre toxinas dentro de la célula. La membrana de la célula depende de los ácidos grasos saturados, por eso hay que consumirlos de calidad, eso en su estructura, y de los omega 6 y omega 3 para ser flexibles, para que tengan mayor flexibilidad. Nos venden continuamente que hay que hacer ejercicio, que tenemos que estar flexibles, que la flexibilidad es salud. Pues empecemos por nuestra célula, que es lo más primitivo que tenemos, lo más primitivo, y debemos de también flexibilidad a nuestras células consumiendo este tipo de grasas. También tiene actividad sobre la presión genética. Suministran las grasas en general omegas, con repercusión en el sistema nervioso y en el metabolismo. Son reguladoras y forman parte de muchas hormonas y de los ácidos biliares. Contienen fosfolípidos, que son otro tipo de grasas, contienen carotenoides y contienen colesterol, por eso son grasas. Y también sirven para el transporte de las vitaminas liposolubles en el cuerpo, las vitaminas A, D, E y K, que son liposolubles, quiere decir que se disuelven en grasa. Si yo tomo una vitamina A, D, E o K en la dieta y no tomo grasa, la vitamina no sabrá cómo moverse en el cuerpo, porque necesita grasa para diluirse en ella, disolverse en ella y entonces hacer su función. Vamos a hablar de la FESNAC. La FESNAC es la Federación Española de Sociedades Científicas de Nutrición, Alimentación y Dietética. Y ellos han hecho un consenso sobre grasas y aceites. Y han hecho una publicación en el año 2015, que seguramente no habrá llegado a los oídos de casi ninguno de nosotros, ¿verdad? Ellos hacen muchas recomendaciones ¿en base a qué? En base a toda la evidencia científica que hay, todos los estudios que se han hecho en todo el mundo, y van sacando sus conclusiones. Bien, yo voy a nombrar muy poquitas, porque hay unos niveles de evidencia, el 1++, que es la mayor evidencia, o la que tiene menos discusión de error, después está el 1+, el 1, el 2++, 2+, y así van progresivamente hacia abajo. Yo voy a centrarme en la 1++, y la recomendación de grado A, que es la máxima recomendación que se puede hacer a nivel de salud. Y por ejemplo, ¿qué dice la evidencia de estos señores? Que las dietas altas en grasa total son inocuas y pueden ser beneficiosas para la salud, mientras que esa cantidad de grasa total sea procedente de monoinsaturados y de poliinsaturados. Por tanto, la recomendación que puede ser que puede consumirse una dieta alta en grasas en vez de una dieta alta en hidratos de carbono, que es lo que nos han vendido hasta ahora, sin ningún peligro para la salud y con posibilidad de mejorarla, siempre que se trate de ácidos grasos insaturados, preferentemente vegetales. La ingesta recomendable o la ingesta deseable es que subamos de ese 35% que decía la OMS al 40% de grasas a lo largo del día en la dieta. Ahora del 20 al 40. Hay personas que tienen que tener mucha restricción de sus grasas, son ese 20%, pero a la población general que no tenga problemas de salud, que se lo impidan, debería subir en su consumo de grasas hasta el 40%. ¿A costa de quién? Imagino que ya lo sabréis por lo que he comentado, de los hidratos de carbono. Y de estos hidratos de carbono, ¿a costa de quién? De los refinados. Azúcares blancas, harinas blancas, derivados. ¿Vale? No evitar o no quitar un 5% del resto de hidratos de carbono complejos, que son los de las frutas, verduras, etcétera, etcétera. Otro estudio,
o otra evidencia de las que ellos sugieren, es que sustituir ácidos grasos saturados en la dieta por poliinsaturados y monoinsaturados disminuye el colesterol total y el LDL y también ligeramente el HDL, supuesto colesterol bueno, también tiene un nivel de evidencia alto. Por tanto, la recomendación que es: sustituyamos grasas saturadas por más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y eso va a mejorar mi perfil lipídico, mi perfil de grasas en sangre. Omega 6, he sacado un ejemplo de cada uno. Sobre el riesgo de cardiovascular, cuando se sustituye dietas ricas en ácidos grasos saturados o carbohidratos por dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega 3, tiene un efecto hipocolesterolemiante, o sea, que baja el colesterol, sin recurrir a veces a tratamientos médicos. Los omega 3, también sobre el factor de riesgo cardiovascular, hay evidencias que hay un beneficio en los omega 3 sobre los triglicéridos altos. Un discreto efecto hipotensor, reduce un poquito la tensión arterial y mejora el ritmo cardíaco. Recomendación: ingerir de 2 a 4 gramos de aceite procedente de omega 3, tipo EPA o DHA, para así reducir los triglicéridos en sangre en personas que son resistentes a tratamientos para los triglicéridos. También tiene un grado de evidencia de recomendación A. Ingesta deseable de omega 3. Pues en la población española, ya no solamente a estos problemas, a estos sujetos que puedan tener problemas de triglicéridos, sino a la población general, que hasta el 1% de ese valor energético total debe de proceder del omega 3. O sea, tomar al día 2,25 gramos de omega 3. ¿A través de qué? Del consumo de pescado azul. Mejor pequeño y cercano de nuestra bahía, evitando los grandes depredadores que, como sabéis, tienen mucho mercurio y están mucho tiempo en el mar, están mucho más tiempo contaminados. Bien, colesterol y vitamina D. Aquí hay una imagen que está muy representativa, muy ilustrativa, y por eso he querido ponerla. En el metabolismo de la vitamina D, fijaros cómo interviene el colesterol. Tenemos aquí la piel, el colesterol está debajo de la piel, está circulando por debajo de la piel, el sistema circulatorio, por la célula, por todo donde tiene que estar, en cada momento donde se le pide y se le requiere que esté. Bien, por acción de los rayos ultravioleta del sol, se convierte en colecalciferol. Colesterol bajo piel, sol, y se convierte en colecalciferol. Es una vitamina D inactivada, tan inactiva como la vitamina D3 que nos viene de los alimentos, ya sea de origen animal o vegetal. Esa vitamina D inactivada tiene un proceso por el hígado y tiene otro proceso por el riñón y ya se convierte en la vitamina D activada. Por tanto, tenemos que tener colesterol si queremos tener buenos niveles de vitamina D, porque si tenemos materia prima, ¿cómo puedo yo fabricar vitamina D? El 75% del colesterol total lo fabrica el hígado. No quiere decir que yo, si mi cuerpo necesita colesterol y lo fabrica, ¿por qué lo necesita? Tan solo el 25% procede de la dieta. Y eso sobre ese 25% sobre el que yo podría, en cualquier caso, tratar de modular si favorece el HDL o el LDL o el VDL. Porque el 75% lo va a producir tu cuerpo. ¿Qué funciones tiene? Forma parte de la membrana de las células, como la grasa que hemos visto antes, mediante una doble capa que ayuda al transporte de sustancias entre los medios intracelular y extracelular. El cerebro demanda el 25% del colesterol total en sangre que necesitamos al cabo del día. 25% lo necesita nuestro cerebro para funcionar. Y el colesterol es precursor de hormonas del tipo esteroideas, como pueden ser las hormonas sexuales o el propio cortisol. Es precursor de un ácido que facilita la digestión de las grasas y, por supuesto, precursor de la vitamina D, como ya hemos aprendido. Y luego, relacionado con el colesterol, están las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Son proteínas que se unen a fosfolípidos, que es otro tipo de grasa, y lo que hacen es transportar colesterol, lo llevan de un sitio a otro. Entonces hablamos de la VDLL, cuando lo que transporta son triglicéridos, de las IDL, que transportan colesterol y triglicéridos,
y ya de dos más conocidas, que son la LDL y la HDL. El LDL es una lipoproteína que transporta colesterol desde el hígado a la célula para que aquí haga su trabajo y haga su función. El colesterol malo, oye, pues si lo que están llevando el colesterol a la célula para que haga su función y se resetee a diario, como que muy malo no lo veo, pero bueno, algún nombre hubo que ponerle y se le puso colesterol malo. Y luego está el HDL, que es el colesterol que va de la célula al hígado y del hígado al exterior. A través de las heces eliminamos. Esto lo llamamos colesterol bueno. ¿Qué dice la la guía dietética de alimentación en Estados Unidos desde el año 2015 al 2020, que fue la última, porque este año se publicará la del 2020 al 25? Dice, el colesterol presente en los alimentos debería de ser una cuestión por la que debería dejar de preocuparse. El informe de este comité asesor para la guía alimentaria plantea no proponer límite alguno al consumo de grasas en la dieta y sí enfatizar en la calidad de la grasa. Por tanto, no miremos la cantidad, miremos la calidad de la grasa que estoy consumiendo. Es más, la existente limitación sobre el consumo de grasas totales con el fin de prevenir la obesidad tampoco se debería utilizar como una estrategia para hacer perder peso a partir de ahora. Año 2015. Y todavía Jennifer López está en una dieta baja en grasa para perder peso, pero eso sí, sin pasar hambre. Adherencia no sé la que tendrá. Y esto también es muy bonito. Fijaros, colesterol total y mortalidad por todas las causas, según sexo y edad. El abstracto está tal y cual aparece en internet. Yo he subrayado. Se someten a 12.815.000 coreanos adultos, Corea del Sur, la del norte sé que es un poquito a lo mejor más difícil de creer, no, pero del sur, bueno, lo vamos a creer. Someten a exámenes de salud rutinarios desde el año 2001 a 2004 y así hasta el 2013. O sea que hubo gente que tuvo casi 10 años y otros entre 12 y 13 años controlando cuáles son sus perfiles de colesterol en sangre y qué enfermedades van padeciendo a lo largo de esos años. Hubo 700.000 fallecimientos durante la investigación. Bien, en definitiva, yendo a donde yo quiero llegar, los niveles de colesterol total asociados a la mortalidad más baja fueron los que se encontraban entre 210 y 249 miligramos de colesterol total. Nos piden los médicos que estemos por debajo de 200. No, los laboratorios, ¿no? Bueno, los médicos que le hacen caso a los laboratorios porque... Bueno, y lo que le está saliendo de bien el negocio, Bueno, eso es para una población como la que estamos aquí. Bueno, veo que hay alguna gente más jovencilla. Si eres menor de 44 años, pues el colesterol debe estar en otras cifras. Y si eres menor de 34, pues incluso en otras cifras más bajas. Pero la población adulta, pues de 45 para arriba, entre 210 y 249 miligramos de colesterol. Personas sanas, que no tengan enfermedad cardiovascular diagnosticada, que no estén en tratamiento por enfermedad cardiovascular. No pensemos también, ni yo quiero hacer aquí proselitismo de nada, Pero, bueno, yo que sí, vale, todo lo que tú me estás contando, muy bien. Pero el colesterol yo lo quiero tener controladito. Y si puedo manejarlo con pues mejor. Bueno, pues apliquemos los alimentos que se sabe que reducen el colesterol. Evitemos tantos fármacos que al final tienen sus efectos secundarios y que, bueno, que más tarde o más temprano, digamos, yo soy de la opinión, lo que se consigue por el mérito de uno no se va a conseguir por el mérito de una pastillita. Si yo soy capaz de aplicar en mi dieta todo este tipo de alimentos que tienen realmente funciones buenas sobre el colesterol, pues apliquémoslo. Avena y cebada tienen una fibra que son los beta-glucanos, también las setas lo tienen, que reduce la absorción del colesterol intestinal, o sea, no se absorbe todo el colesterol que como y va directamente a heces. Las legumbres disminuyen la absorción del colesterol, favorece el transporte y el metabolismo a través de la lecitina y luego tiene fibra con efectos sobre la dislipemia, o sea que bajan la formación de placas de ateroma, ayudan a reducir la formación de placas de ateroma.
La fruta y verdura, por la cantidad de fibra que contiene, la fibra ya ralentiza y dificulta la absorción del colesterol a nivel intestinal. Los frutos secos, como no, nombrar a las nueces, ¿verdad? Si que omega 3 y fitosteroles, reducen el colesterol de 4 a 6 unidades al día. Aceites vegetales, como no, el de oliva, rico en monoinsaturadas, ácido oleico, vitamina E, fitosteroles. Las hojas como legumbre, aportan una serie de ácidos grasos que tienen una acción antiagregante plaquetario, o sea, de no formar agregación o ateromas, tratan de diluir, o no más diluir, evitar que se formen. El consumo de soja como legumbre. Y luego, como ya hemos hablado, de los omega 3, a través del pescado azul. Reduce los triglicéridos, aumenta la vasodilatación arterial, reduce el riesgo de trombosis y es protector cardiovascular. Tomar 140 gramos por ración de 2 a 3 veces por semana es lo que se aconseja. Y luego tenemos alimentos enriquecidos con estenoles o con fibra como la lignina, el danacol, el menecol, que son buenos productos sin abusar de ellos, porque no se debe consumir más de 3 gramos de este tipo de sustancias al cabo del día. Bueno, terminamos con la vitamina D. ¿Qué es y para qué sirve? Es un conjunto de esteroides liposolubles con función de hormona, casi como el colesterol, porque el colesterol hablamos de él como una grasa, pero tiene funciones hormonales, tiene funciones de hormona, y la vitamina D también tiene funciones de hormona. Regula el metabolismo del calcio y del fósforo, por tanto va a influir en huesos, músculos, dientes. Participa en la homeostasis celular, en el equilibrio de la célula, tanto que afecta hasta su supervivencia. Si no hay un buen equilibrio, la célula sufre y puede morir. Tiene una acción antiinflamatoria y antioxidante magnífica, tanto en el metabolismo como para el sistema cardiovascular. Participa en la secreción de insulina, controlando un poco los desvaríos de la diabetes o de la insuficiencia o de la resistencia a la insulina. Interviene en el sistema inmune aumentando las defensas y es neuroprotectora, protege el sistema nervioso a nivel cerebral. ¿Dónde está la fuente? En el sol. Más barato, imposible. Entre el 80 y el 90% de la vitamina D yo la debo de adquirir a través de la exposición al sol. 20 minutos al día, una buena parte del cuerpo, al menos ahora en invierno, cara y brazos y piernas, yo digo desnudo porque no está la cosa para, y nunca detrás de un cristal, a pleno sol, sin protección y a mediodía. O bien 30 minutos 2-3 veces en semana. Digo lo de sin cristal porque hubo un estudio no hace mucho, bueno, lo escuchaba una noticia que había mucho más melanoma en conductores de camiones por la exposición a los rayos ultravioleta a través del cristal que personas que, por ejemplo, trabajaban en el campo o en la pesca, donde también les da el sol, pero les da directamente. O sea que el cristal hace de filtro y toda esa mezcolanza de rayos ultravioletas A, ultravioletas B, infrarrojo, rojo, etcétera, el filtro del cristal hace que nos lleguen exclusivamente los que más nos pueden perjudicar. Mientras que esa mezcla de radiaciones, si estamos en exposición directa, no son tan dañinas, sin pasarnos del tiempo y evitando siempre horas muy de mucho sol. Aquí estamos hablando de a mediodía, porque estamos en el paralelo 37, entre el paralelo 36 y el 43 se considera que el mejor momento para tomar el sol es a mediodía. En otoño e invierno, un poquito más de tiempo, hay menos sol, nos tenemos que poner entre 1 hora y 2. Y luego a través de la alimentación, del 10 al 20% solamente va a proporcionar vitamina D. Y además alimentos que tampoco son el aceite de hígado de bacalao, que nos rememora cosas de muy antiguo, muy desagradables, ¿verdad? Bueno, están los pescados azules, incluso pescados grasos, alimentos enriquecidos con vitamina D, el hígado, la carne de vacuno, la yema de huevo, lácteos y algunos verduras, que nombrar alguna por quizá resaltar algunas, shiitake, las coles, tengan algo de vitamina D3. Y la actividad física de tipo cardio, que no es que nos proporcione, pero sí hace que mantengamos la reserva de vitamina D en el cuerpo. ¿Cuáles son las recomendaciones que existen ahora mismo? Bueno, en adultos, las oficiales, 600 unidades internacionales por día, y las mismas en el embarazo.
400 en menores de un año y 800 en personas mayores de 70 años. A partir de los 50, como todo esto va a través del sol y la piel deja de sintetizar tanta vitamina D y llega a sintetizar hasta 4 veces menos. Por tanto, hay que hacer una exposición un poquito más larga o, si nos da miedo de tomar el sol, tomar complementos. ¿Qué dicen los expertos? Que además de consumir entre 1.500 y 2.000 unidades internacionales. Ya en Inglaterra está prescrito 1.500 o 2.000 unidades internacionales a los pacientes a los que hay déficit, hasta un máximo de 4.000 al día. Yo siempre digo lo mismo: si tenemos deficiencias, tenemos carencias, hagamos un análisis, tomemos una dosis altita como de 4.000 unidades al día, hasta que más o menos se regule, y una vez que se regule, pues yo me voy ya bandeando entre esas 1.500 y 2.000. ¿Que tomo más sol? Menos. ¿Que tomo menos sol? Pues más. ¿Y cómo se mide todo esto de la vitamina D? Se mide en sangre, a través de una serie de parámetros, donde si hay menos de 12 nanogramos por mililitro hay deficiencia de vitamina D, si está entre 12 y 20 hay insuficiencia, entre 20 y 50 se considera normal, y por encima de 80 pueden aparecer problemas, porque es una vitamina que, como es liposoluble, la almacenamos en nuestra propia grasa. Dicho esto de que es liposoluble, si a alguno le sobran muchos kilos y deposita mucha grasa en su cuerpo, tendrá que tomar un poquito más de vitamina D, porque mucha se va a perder en esa grasa que nos rodea, que nos acompaña permanentemente. Y ya termino con esto. Estado de la población española. Claro, el 40% de los menores de 65 años presentan déficit de vitamina D. En mayores de 65 años, el 86,3% presenta insuficiencia de vitamina D y deficiencia el 35,2% de los habitantes de este país tan soleado llamado España. Y esto fue, lo digo porque es muy impactante, se publicó en el British Medical Journal en 2014, hablaba o ponía en colación la vitamina D y la mortalidad, y hacía un metaanálisis, y habían estudiado eso en Estados Unidos y en Europa. Dice, si se pasara de un estado de carencia, como he dicho que hay mucha, ¿verdad?, y los porcentajes son altos, de por debajo de 10 nanogramos por mililitro, a un estado óptimo de 50 a 75 nanogramos por mililitro, se obtendría un descenso de los siguientes eventos, como puede ser un 83% del riesgo de contraer gripe, reduciría un 80% el riesgo de sufrir cáncer de mama, colon y esclerosis múltiple, entre un 65 y un 75% del riesgo de contraer cáncer de páncreas, vejiga y riñón, un 71% del riesgo de tener diabetes de tipo 1, 63% del riesgo de padecer asma y hasta un 50% del riesgo de padecer fracturas, osteoporosis, infartos y leucemia. Pues esto es todo lo que yo quería contar. Muchísimas gracias. Y aquí estoy para cualquier pregunta que se me quiera plantear. Una pregunta. ¿Qué aconseja usted para las personas diabéticas? ¿Qué clase de fruta no deben de comer? ¿De fruta? Bueno, la fruta es saludable y es muy sana, hablo a nivel general. Los diabéticos, cualquier cosa que no les haga incrementar mucho su índice glucémico. El diabético tiene que tener muy pendiente cuál es el índice glucémico de un alimento y tratar de reducirlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. La patata cocida sube mucho el azúcar, ¿verdad? Pero si yo esa patata la hago enfriar durante 12 horas en la nevera, baja mucho su índice glucémico, porque su almidón lo transforma en un almidón resistente y ya el organismo no le invita a subir tanto la glucosa. ¿Estás captando lo que te digo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo le añado vinagre a una ensalada, estoy reduciendo su índice glucémico. Si yo le añado canela a un alimento, le estoy bajando su índice glucémico. Por tanto, estoy provocando que en mi cuerpo demande menos insulina.
Fruta, o de sandía, que son mucha agua, evidentemente. Alguna por tener... Es que yo no soy de quitar ni de poner. Yo siempre digo, con moderación todo. Pero quizá por ponerle pegas alguna. A uva, el melón, la chirimoya, son frutas que tienen demasiados azúcares, ¿no? Pero con lo que quería decir a la población general, y se sabe ya también hoy, que el azúcar de la fruta no es glucosa, no es el carbohidrato del que hemos estado hablando aquí, que es básicamente glucosa, como puede ser el azúcar o puede ser la harina, ¿no? Es fructosa. Entonces la fructosa es un carbohidrato, pero que usa una vía distinta en el organismo y no demanda tanta insulina, ¿vale? Para su metabolismo. Lo que pasa es que tiene un hándicap, un inconveniente, que es que directamente esa fructosa se adhiere al hígado. Entonces personas que consumen muchísima azúcar pueden llegar a tener grasa en el hígado. Y es paradójico, pero puede llegar a darse esa situación. Y por la noche es lo menos indicado de comer fruta, ¿no? En la noche. Vuelvo a insistir, yo no soy de quitar ni de poner. Si te cae bien, ¿por qué no? Lo que es, no habría que hacer es comer una cantidad muy copiosa de alimentos y inmediatamente irnos a la cama. Si comes y das un paseo, te mueves un poco, te da un poquito de energía, bueno. La fruta es un alimento más, como puede ser la verdura, como puede ser, que debe de estar en la dieta. Pues nada, muchas gracias. Nada. Yo no quiero hacer, a veces, no sé, yo soy un gran amante de la grasa, me gusta la grasa, no lo voy a negar, siempre que puedo la consumo y no tengo, pero tampoco estoy haciendo, estoy en pro de que yo un consumo exacerbado de grasa, ni que aquí ahora todo el mundo bajamos kilos, nos pongamos como tapi. No, vamos a ver, mesurar. Pero que lo que sí quiero llegar a explicaros es que las grasas son saludables, los carbohidratos refinados son los que habría que un poco, si me pongo a dieta, esos son los que hay que atacarle un poquito. Que si tengo unos poquitos de kilos de más, pero estoy sano, no me tengo que preocupar. No tengo que estar obsesionado con medirme ni con pesarme a diario. Entonces, estás sano, tus marcadores metabólicos son saludables, porque tenga un poquito más de peso, ¿qué pasa? No tenemos por qué ser todos iguales. En la variedad está el gusto. ¿De acuerdo? Bien, bravo, eso me gusta. Quiero hacer una pregunta sobre los huevos. Sobre los huevos. Los huevos. Huevos. Los huevos. Hace tiempo decía que tenía que comer 2 o 3 huevos a la semana. Luego hubo la historia de tomarte un huevo cada mañana, ¿no? Y últimamente, a través de una amiga, comen 2 huevos diarios cocidos por la noche. ¿Eso aumentaría el nivel de grasa? Seguro. ¿De grasa? Por ejemplo, ahora, y sin perder el hilo, los diabéticos no deberían de consumir el huevo que consume la persona que no son diabéticas, porque ellos lo metabolizan Un huevo a la mucho peor. semana. 1 o 2, y ahora me voy contigo. Es cierto, al huevo se le crucificó, como se le crucificó en su día al aceite de oliva y a la sardina, y ahí tuvimos una temporada que no sabemos qué hacer. Ya hoy se sabe que es un alimento que sí, que realmente tiene casi el colesterol. Un huevo tiene un poquito menos del colesterol que digamos de consumir al día. Pero el huevo no es solo colesterol. Tiene fosfolípidos, tiene lecitinas, tiene otra serie de nutrientes que facilitan que ese colesterol no sea tan malo, ni vaya tan directamente. Consumo 1 al día, 7 huevos a la semana puede ser perfectamente normal y compatible con la salud. Que pues hemos aburrido, 4 o 5 a la semana. Que se toman 2 huevos al día, bueno, si no le caen mal y no cambian sus parámetros metabólicos, pues igual lo metabolizan bien y tiene más problemas. Perdón, sí. Y quiero decir una cosita, cuando hablamos de grasas saturadas, que son las que más nos gustan, ¿verdad? Los de jamón, las del queso, la mantequilla, la carne. Es muy importante de dónde procede ese animal. Si ese animal es criado en libertad, come pasto, toma el sol,
se pasea, esa grasa y esa proteína procedente de su carne siempre va a ser infinitamente mejor que cualquier otra grasa o proteína que procede de un animal de granja intensiva, que vive estresado, que vive a veces a través de antibióticos o de infinidad de fitoquímicos y de productos que le meten para que el animal sobreviva y al final no debemos de comparar una carne con otra, ¿vale? Eso es importante. ¿Cuánto quiere decir? Hombre, que si la carne es buena se podría comer hasta un poquito más. Claro. ¿Por qué? Porque no va a dar solamente grasa saturada, le va a dar también poliinsaturados y poliinsaturados. Bueno, yo quería preguntarte, es verdad que ya nos vamos aquí con una composición un poco de que de lo de comer hay que cambiar la dieta si uno quiere perder kilos, quiere tener una dieta sana. Tampoco es importantísimo perder kilos, pero es verdad que sentirse ágil, con flexibilidad, que lo has hecho, ¿no? Lo cual está bien. La pregunta que yo te quiero hacer, que ya algo pero no he podido antes comentarte, ¿no? Como ahora está de moda esas inyecciones que parece que se ponen ante los diabéticos, que le quitan el apetito, y que esto, ¿hasta qué punto eso es sano, no es sano? ¿Tú qué puedes, desde tu conocimiento? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo no sé. Yo tengo un montón de amigos que se la están poniendo, muchísima gente conocida, Primero, es decir que yo no soy médico ni prescriptor de ese tipo de productos, tampoco soy fármaco farmacéutico, no conozco el producto a fondo. Es cierto que está teniendo mucho éxito. Yo, ante un medicamento nuevo, siempre me gusta ver la cara B. La cara B la va a dar tiempo. No sé, en cuestión de años, si este tipo de productos tendrán algún efecto secundario de que no estemos repitiendo ahora. Eficientes, sí lo son. Eficaces, sí lo son. Lo estamos usando para perder peso. También es cierto que parece ser que si te metes en él ya después casi que no puedes salir porque hay efectos de rebote. Hay mucho todavía, yo creo que mucho por investigar. Actúa sobre un péptido del glucagón 1, una cosa que te quita el apetito, que tú comes y lo que comes no te engorda, pues ahí está un poco el éxito. Pero ya te digo que no lo conozco muy a fondo y sería muy arriesgado que te diese un consejo sobre ello. ¿Que se consume mucho? Sí. ¿Que cada vez está más de moda? También. Porque es muy cómodo. Porque hemos llegado estamos en una sociedad de bienestar y queremos comodidad ahora, incluso a la hora de comer. Y lo que perder peso, pues prefiero perderlo con un pinchacito que no haciendo dieta ni haciendo ejercicio, que me canso. ¿Alguna duda más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la atención.